Así que son tiempos difíciles y recuerdo el pastor enseñó el día domingo sobre Esdras, ya uno de quizá de los capítulos más alegres, más maravillosos de toda la Biblia, donde podemos ver que el pueblo de Dios vuelve a su tierra después de un largo cautiverio. Y esta semana vamos a estudiar la otra cara de la moneda, la contraparte, que es el tiempo en que este pueblo dejó su tierra para entrar a un largo cautiverio a causa de su pecado. Y el hombre que estuvo allí, quizá en los peores tiempos del pueblo de Israel, fue Jeremías. ¿Ya? Y el título de nuestra clase es Jeremías, si puede apretar una vez más, un siervo de Dios en tiempos difíciles. Así vamos, o este es el enfoque el cual vamos a estudiar a este hombre llamado Jeremías. ¿Ya? Vivió en tiempos muy difíciles y nos va a dar una gran lección, un gran ejemplo de cómo nosotros debemos servir a nuestro Señor en estos tiempos que son difíciles. ¿Alguien opina lo contrario? Bueno, hoy día obviamente es menos difícil que hace un mes atrás, una semana atrás. Ahora por lo menos debemos estar agradecidos que aunque seamos poquititos, estamos reunidos en el nombre del Señor. ¿Ya? Vamos a ver algunas cositas de Jeremías, ya vamos a recordar algunas cosas, me imagino que muchos ya las conocen ustedes, pero vamos a recordarlas tal cual como lo hicimos en marzo. Pastor, se puede... Ya, aquí vemos que en primer lugar fue profeta, ¿alguien lo sabía? Ya, una de las cosas más famosas. No voy a poner el sobrenombre, para mí muy injusto que le ponen, ya, que a muchos lo recuerdan como el profeta llorón y yo creo que no fue tan así, ya, yo creo, no sé cuánto hubiésemos aguantado estar en su piel, en sus zapatos, ya. Así que vamos a recordar que fue profeta, fue llamado a corta edad y escogido por Dios antes de nacer, ya. Me imagino que fue un hombre muy importante, aunque yo creo que todos somos llamados y somos conocidos por Dios antes de salir del vientre materno. Tuvo su ministerio en Judá, ¿ya? Durante su ministerio reinaron los reyes Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías, ya los cuatro últimos, por si no sabían, hijos de Josías, ¿ya? Algunos reinaron muy poquitito tiempo. Su vida no está relatada de manera cronológica. Yo le invito ya a estudiar Jeremías y poder deducir cuál fue el orden de los capítulos, ¿ya? Obviamente sin ayuda de libro ni nada por el estilo. Es un buen ejercicio porque si bien es muy difícil, casi todos los capítulos se pueden o nos da información para ubicarlo en un cierto tiempo en la vida de Jeremías. Pastor, una vez más. Tuvo una vida solitaria, llena de indiferencia, derrotas, persecuciones, amenazas de muerte, hambre, castigo emocional y físico. ¿Cómo fue la vida de Jeremías? Difícil, ¿ya? De hecho, Pablo también sufrió mucho, pero sí tuvo algunas alegrías, tuvo hijos espirituales, tuvo victorias, pero el pobre Jeremías estuvo muy lejos de esos privilegios, ¿ya? Profetizó, entre otras cosas, sobre la ira de Dios sobre Judá, sobre los 70 años de cautiverio en Babilonia, el fin de Babilonia y el reinado de un nuevo David sobre Israel. ¿Quién es él? Jesucristo, ¿ya? Escribió Lamentaciones. Su ministerio duró aproximadamente 4 décadas. Es muy difícil saber con exactitud, pero por lo menos 4 décadas él profetizó en tierra de Judá, ¿ya? Y la Biblia no da información sobre su muerte, ¿ya? Casi siempre las personas que ocupan o que la Biblia relata mucho sus vidas terminan con su muerte, pero Dios por algún propósito quiso dejar la imagen de siempre vivo de Jeremías, ¿ya? La última, por favor. A él Dios le dijo, maldito el varón que confía en el hombre. ¿Alguien conoce ese versículo? Mucho, es muy famoso. Y Jeremías fue el que recibió esas palabras de parte de Dios. También al Dios le dijo, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿ya? Fue de hecho en el mismo contexto, ya que Dios le dijo esto y bueno, sabemos que el corazón a veces es perverso y engañoso, sobre todo en la juventud, ¿verdad?
A él Dios le dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. También un versículo súper famoso, súper lindo, y que quizás lo más antiguo de la iglesia recuerdan que había una alabanza en la escuela dominical que recitaba este versículo. Era muy lindo. Y casi al final de su vida dijo, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Qué palabras más potentes, que quizás fue difícil pronunciarlas durante este tiempo. Pero cuando veamos en el contexto que Jeremías las recitó, vamos a ver que Dios puede hacer una gran obra en el corazón de los hombres. ¿Ya? ¿Es el versículo favorito de nuestra hermana Isabel? ¿Todavía o no? Sí, no, pero de la hermana Isabel. ¿Sí? Sí, me acuerdo que en el primer celular pidió que le pusiera ese texto en su celular. Así que, bueno, vamos a seguir avanzando. Antes de ya ir de lleno a la vida de Jeremías, es importante también conocer cuál es el contexto en el que se desarrolló su vida, ¿ya? Eh, por ejemplo, cuando uno a veces ve una serie, ¿ya? Siempre al principio, una serie buena, obviamente, uno al principio dan como los sucesos anteriores, ¿ya? Para poder entender un poco de qué se va a tratar ese capítulo. Así vamos a hacerlo con Jeremías. Por favor, pastor. Si recuerdan, después del reinado de Salomón, el pueblo de Dios se dividió en dos partes, Israel y Judá, ¿ya? Israel siempre fue por mal camino desde sus inicios. Fue la parte más mala del pueblo de Dios. De hecho, si es que tuvo un rey medianamente bueno, que lo único bueno que hizo fue destruir la descendencia de Acab, pero más allá de eso no hizo mucho, ¿ya? Entonces, históricamente Israel fue un pueblo, un reino muy malo, muy alejado de Dios. Es así como años antes de Jeremías en Israel reinó el rey Oseas, ya nada que ver con el profeta, un hombre llamado Oseas. Y en este tiempo la paciencia de Dios se colmó sobre Israel. Ya se acabó el tiempo para el arrepentimiento. Es por eso que él permitió que el rey Salmanasar de Asiria los invadiera. En 2 de Reyes 17, yo voy a leer algunos versículos, ¿ya? Si quieren me acompañan. 6 y 7 dice así. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. El 18 y 19 dice así. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Ya Dios quiso castigar al pueblo de Israel. Por eso que permitió que Asiria los invadiera y después los llevara cautivo, ¿ya? Y solamente quedó el reino de Judá. Ya Israel desapareció, se fueron de su tierra. Aunque Judá igual también estaba en constante pecado, sí tuvo una historia mucho más cercana a Dios que la de Israel, ¿ya? Entonces es importante que recordemos en este punto que Israel fue extraído de su tierra, ¿ya? Luego vemos en Segunda Reyes, ya algunos años más tarde, nos encontramos con uno de los mejores reyes de Judá, que se llamaba Ezequías, ¿ya? Un muy buen rey. Ezequías llegó un momento en que se enfermó gravemente, ¿ya? No sé si recuerdan, ya, pero él oró a Dios, pidió misericordia y Dios le sanó y alargó su vida. Pero lamentablemente ese tiempo extra que Dios le dio no tomó muy buenas decisiones. Es así como en una oportunidad unos enviados de Babilonia llegaron donde Ezequías para ver sobre su sanidad,
¿ya? Y él muy animosamente les llevó a hacer un tour donde les mostró todas sus riquezas, ¿ya? Segunda de Reyes 20, 14 y 18. Dice así: entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras ha venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Aunque no lo dice textualmente, al parecer fue un error de Ezequías, ya el haber mostrado todos sus tesoros. En este momento Babilonia era un pueblo lejano, un pueblo desconocido. Quizá él no lo vio como un pueblo que podría ser de peligro para Judá, pero Isaías, el profeta Isaías, le anunció a Ezequías que tarde o temprano todas sus posesiones y todas las posesiones de los reyes de Judá iban a terminar en Babilonia. Así que por primera vez anuncia el futuro enemigo de Judá, que es el reino de Babilonia. ¿Ya? Después, más adelante, nos encontramos con que empieza a reinar el bisnieto de Ezequías, que es el rey Josías, ya también uno de los mejores reyes de Judá. Entre Ezequías y Josías hubieron reyes malos, ya que deshicieron todo el buen trabajo que había hecho Ezequías. Y algo muy especial que pasó en el tiempo de Josías fue que uno de sus siervos, por casualidad, encontró el libro de la ley, ya que había sido olvidado, ya. Por lo tanto, el pueblo había olvidado cuál era la voluntad de Jehová para con su pueblo. Entonces Josías, cuando escuchó las palabras del libro de la ley, fue impactado, ¿ya? Y fue muy fuerte para él saber que estaban en pecado, que habían dejado hacer cosas que eran gratas para Jehová. Entonces él envió a sus siervos a una profetisa que se llamaba Hulda, ¿ya? La Biblia también habla de profetisa, ¿ya? Y bueno, ahí vamos a 2 Reyes 22, versículo 15 al 20. Un poquito más adelante. Y ella, Hulda, les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro. Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. ¿Ya? Un poquito enredado la forma en que está escrito estos versículos, ¿ya? Pero en resumidas palabras, acá Hulda les dice a los siervos de Josías que lamentablemente el castigo de Dios se va a ejecutar. Independiente de que la ley haya sido extraviada, ¿ya? El castigo va a llegar sobre Judá, pero no va a ser en los tiempos de Josías, porque él se había enternecido, como dice ahí, con las palabras de Dios, y él había sido impactado y había hecho una gran obra, bueno, después hizo una gran obra para cambiar el corazón de su pueblo, ¿ya? Entonces, vemos que Israel es llevado a cautiverio por Asiria, es decir, Judá se queda solo. Es profetizado el enemigo de Judá, Babilonia. La ira de Dios sobre Judá es inminente, ya el castigo
ya se venía, era muy próximo a ejecutarse. Acá es donde llegamos finalmente a Jeremías. Y en Jeremías 1 nos encontramos que Dios habla por primera vez a este profeta. ¿Puedo? Ya no. No quiero contaminar su notebook, pastor. Ya, ahí estamos bien. Y hoy día, en lo que resta de tiempo, ya, brevemente vamos a ver el primer capítulo de esta historia que se llama No digas soy un niño. No sé si alguien se recuerda, pero esto lo hablamos en marzo, ¿ya? Pero ya que nuestra memoria es bastante frágil, vamos a hacer un repaso. A veces le pego al micrófono con la máscara, así que voy a ser más consciente del protector. Vamos a leer algunos versículos en Jeremías 1, ¿ya? Acá nos encontramos la primera vez que Dios se dirige a Jeremías. Del 4 al 10 primero vamos a leer. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. 14. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén. Bueno, acá nos encontramos que Dios habla con Jeremías y le dice que antes de que naciera, él ya le conocía. Antes que se formara su cuerpo, antes de que saliera del vientre materno, Dios ya había trazado un propósito en la vida de Jeremías. Dios quería que Jeremías fuera profeta, pero no para profetizar esperanza, precisamente, sino para anunciar el castigo que había sido anunciado por Isaías a Ezequías y que había sido anunciado Hulda, o Dios por medio de Hulda, a Josías. Este castigo sobre la tierra de Judá a causa de su pecado, de sus rebeliones, de su idolatría, ahora iba a ejecutarse. Por lo tanto, Jeremías era el ultimátum de Dios sobre su pueblo, Judá, que en este tiempo era cualquier cosa menos su pueblo. Eran enemigos de Dios. Pero vemos que Jeremías no se toma muy bien estas palabras, como también pasó con otros siervos de Dios en las Escrituras. Él le dice a Dios que no sabía hablar. ¿Por qué? Porque era un niño. ¿Ya? Esta es la excusa de Jeremías, ¿ya? Que él no sabía hablar porque era un niño. Ahora, hermanos, ¿cuántos de ustedes son hijos de Dios? ¿Amén? Perfecto. Bueno, si Dios nos ha permitido seguir con vida después de todas las cosas que han pasado, es porque Dios también tiene un propósito con nosotros. Nosotros no somos producto del azar, ni del aburrimiento de Dios.
No es como que Dios haya puesto el piloto automático o la velocidad crucero ahí, como me enseñaba el hermano Cristian hoy día. Y nosotros fuimos creados solamente porque teníamos que nacer. Hermanos, Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Dios nos ha llamado para algo. Es por eso que somos sus hijos. No solamente para gozar de la salvación y de sus bendiciones. Es porque Dios tiene una tarea para nosotros. Hay algunos que deben estar ejecutándola. Otros quizás están ahí entre que obedecen o que no obedecen. Y quizás hay otros que aún no saben cuál es el propósito por el cual Dios les llamó. Y me imagino que más de alguno ha puesto excusas en su vida. Por ejemplo, si Dios le llamara a una tarea muy difícil, ¿usted diría inmediatamente sí o pondría excusas? No sé si alguien quiere compartir alguna excusa que le ha puesto a Dios cuando le ha llamado a hacer algo. Hermano Hugo, ¿usted ha puesto alguna excusa a Dios? Muchas. No sé, ¿me podría compartir alguna excusa que le haya puesto a Dios en su momento? Muchos años atrás, cuando era joven, sentí el llamado del Señor, pero tuve miedo, tuve temor. Ya. Tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Algo en particular. Por la responsabilidad que admiro ahora en mi hijo Rodrigo, que la ha sabido llevar. Ya. Entonces, como que el hermano Hugo le haya dicho a Dios, soy irresponsable, ¿no es cierto? Bueno, sabemos que no es así, un ejemplo, ¿ya? Esas personas que mencionamos al principio que nos rodean y que al menos a mí me han motivado a ser un hijo de Dios, un siervo de Dios. Pero bueno, ¿alguien más ha puesto alguna excusa? No sé, hermano Cristian, ¿le ha puesto alguna excusa a Dios en algún momento de su vida? Ya. Sí, bueno, cuando a veces Dios está claramente hablando y uno piensa que no va a poder, piensa que la tarea la va a hacer uno. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Y esa es mi excusa. ¿Cuál era mi excusa? ¿De qué manera voy a hacer esto yo, Señor? Sabiendo que Dios es el que hace todo. Pero yo puse esa excusa. Ya, se sentía incapaz, ¿ya? Incapaz. Bueno, yo creo que si preguntamos a cada uno, yo creo que todos de una u otra forma le hemos puesto excusas a Dios. Y sabes, lo más probable es que esas excusas sean ciertas. Que si le hemos dicho, soy un niño, es porque éramos un niño o éramos muy jóvenes. O si Dios nos manda a dejar todas nuestras posesiones e ir a otra parte del mundo a predicar el Evangelio y somos mayores, vamos a decir, no, yo soy muy viejito, muy viejita, ya no es mi tiempo. O podemos decir, soy flojo, soy ignorante en la palabra de Dios, soy cómodo, no soy de fácil palabra, me da miedo ir a la iglesia. Y sabe, es probable que así sea, porque Dios nos creó con defectos, no solamente con virtudes, Dios nos creó con defectos, con debilidades. ¿Y sabe por qué? Porque lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Porque el poder de Dios se perfecciona ¿en qué? En nuestra debilidad. Vemos otros siervos en la palabra de Dios como Gedeón, como Moisés, que también ellos pusieron excusas. Moisés puso un montón de excusas, pero después vemos cómo él fue capaz de liberar a su pueblo de Egipto y liderarlo por largos años en el desierto. Ese hombre inseguro, que no tenía palabras. Gedeón también, un hombre inseguro, miedoso, cobarde, el antihéroe de la fe, como le llamamos alguna vez. Un hombre lleno de inseguridades, pero fue capaz con un ejército de 300 hombres vencer un ejército, ya no me acuerdo cuántas veces superior. Dios puede hacer lo mismo en nuestras vidas, hermanos. Y yo le pido para que esta clase pueda ser realmente productiva en nuestra vida, que pueda meditar en esto. ¿Cuál es mi llamado?
y cuáles son las excusas que yo estoy poniéndole a Dios. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Dios a Jeremías? 1:7 dice, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque no eres un niño. ¿Dice así o no? ¿O traje la Biblia equivocada? Dice, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Dios no le dice, no eres un niño, por lo que es muy probable que Jeremías sí era alguien de corta edad. Recordemos que la edad, la infancia, la juventud, la adultez, varía según la cultura, según la época. Probablemente quizás Jeremías no era un niño de 5 años, pero tal vez tenía 10, 12, 17. Yo creo que muchos a esa edad, si Dios le hace un llamado así, van a decir, soy un niño, ¿ya? Por lo tanto, es probable, porque Dios no le contradice, es que al menos Jeremías no era un adulto, ¿ya? Por lo tanto, esto nos puede demostrar que sí era verdad lo que decía Jeremías, ¿ya? En cambio, Dios le dice también en este versículo que Jeremías irá donde Él lo envíe. Él asegura que Jeremías irá donde Dios le envíe. Difícil, pero voy a hacer un resumen de lo que dicen los versículos siguientes. Por ejemplo, en el 8 le dice que no tema porque Él estará junto a él para librarlo. Le promete su compañía, va a ser su héroe, su libertador. En el 9 puso sus palabras en la boca de Jeremías, que era supuestamente lo que le faltaba, ¿ya? Al parecer Jeremías sí no tenía palabras, por eso que Dios le puso las palabras simbólicamente ahí en su boca, ¿ya? Que era la debilidad que tenía Jeremías. En el 10 le da autoridad tanto para derribar como para edificar, ¿ya? Le dio autoridad. En el 17 nuevamente lo encomienda y le dice que no tema, ¿ya? Y en el 18 lo motiva comparándolo como alguien muy fuerte al lado de los grandes de Judá, ¿ya? Y finalmente en el 19 le dice que ellos pelearán contra él, pero no lo vencerán. ¿Qué mayor seguridad Dios le da a Jeremías? ¿Ya? O sea, no lo mandó solo, no le dio la misión y simplemente lo abandonó, sino que le da la autoridad, le promete su compañía y lo alienta, le anima, le va a decir que los demás son más pequeños que él, que los demás van a tratar de hacerlo caer, de derrotarlo, pero no lo van a vencer porque Dios estará con él. ¿Ya? Como decía anteriormente, hermanos, ya terminando el primer capítulo en la vida de Jeremías, no digas soy un niño, le animo, hermano, que por favor deje un momento en su semana. Si todavía no tiene el llamado, no tiene claro el llamado de Dios, medite en esto, hermano, porque lo hay. Dios tiene un propósito para con su vida, independiente de su edad, si es hombre o si es mujer, Dios tiene un llamado para su vida. Dios lo conoció a usted desde antes que naciera. Y desde allí ya le puso el ojo, como se dice, y desde ahí ya le dio una misión tal como se la dio a Jeremías. Así que hermanos, espero que puedan seguir acompañándonos el resto de los días jueves, ¿ya? Y vamos a ver que Jeremías, gracias a Dios, no se quedó solamente con que era un niño. Su vida pudo haber durado solamente un capítulo en la Biblia, pero duró 52 capítulos, en los cuales no tengo la menor duda que le animarán a usted a ser una sierva, un siervo de Dios en tiempos difíciles. Amén. Así que los siguientes jueves vamos a ver los primeros enemigos que tuvo Jeremías en su vida y que no precisamente fueron enemigos de carne y hueso, al igual que nuestra vida.